En la primera lectura vemos cómo la iglesia primitiva se va propagando, va creciendo poco a poco. Y vemos una acción de la gracia de Dios en su pueblo. Voy a hacerles una pregunta. ¿Listo? Porque en la primera lectura aparece lo que les voy a preguntar. Ustedes vienen aquí porque se consideran carismáticos, ¿verdad? Y entonces tienen que sabérselo esta pregunta. ¿Cómo debemos proceder? ¿Es posible recibir el bautismo en el Espíritu sin tener el bautismo sacramental? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es posible o no? ¿Qué dice, hermano? ¿Es posible o no es? Los ministros de comunión me dicen sí. ¿Cómo hacemos? Ahora sí les voy a asustar. Es posible. Es posible. Porque a la gracia de Dios nada le puede limitar. En la primera lectura aparece claramente que Cornelio ya había recibido el Espíritu Santo. Y por eso Pedro dice, si ya recibieron el Espíritu Santo, entonces, ¿qué les queda? ¿Qué les falta para que se bauticen? Bauticémoslos. Hermanas y hermanos, ustedes como carismáticos tienen que saber que es posible. Pero, por cuestiones prácticas y además por cuestiones pedagógicas, teológicas, tenemos que enseñar que sí, primero es el bautismo sacramental. Ahora les voy a decir por qué. En esta situación es posible, en la primera lectura y en los grupos de oración puede ser posible que alguien reciba el Espíritu Santo antes del bautismo sacramental. ¿Por qué? Porque hay una comunidad que ora y una comunidad que cree. Y una persona que no sea bautizado entra al grupo, puede por la intercesión de la comunidad y por su convencimiento, antes de bautizarse sacramentalmente, puede recibir el Espíritu Santo. Aunque esto no es una norma, no, pero como católicos nosotros tenemos que promover primero el bautismo sacramental. En la primera lectura pasa eso, porque la comunidad de Pedro ya estaba en oración, la iglesia primitiva ya estaba orando por la conversión, y Cornelio, un pagano, se acerca a esta comunidad y entonces, pues, como cree, recibe el Espíritu Santo. Y por eso Pedro dice, como ya recibieron el Espíritu Santo, ¿qué más les queda para poderlos bautizar? Ya no falta nada. Entonces, bauticémoslos. Pero estas personas son mayores, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en nuestra iglesia? ¿Por qué el bautismo primero? Porque en el transcurso del tiempo, a lo largo de la historia de la iglesia, ya no son personas mayores, en su mayoría, que se adhieren a la iglesia, sino entran a la iglesia los hijos de los que creen.
Y entonces en la iglesia cambió el bautismo. Antes era para mayores porque mayores se adherían a la iglesia y hoy se adhieren niños a la iglesia con el compromiso de la comunidad. Aquí hay un problema que debemos nosotros mejorar. Si hacemos bautizar a nuestros niños, es que la iglesia es una comunidad de comunidades y como comunidad de comunidades se compromete a educar, como en el bautismo se les pregunta, a educarles en la fe, a inculcarles los valores cristianos, a enseñarle, a formarlo, a educarle. Entonces la comunidad cristiana activa, comprometida, es testigo del bautismo de ese niño que tal vez no diferencia ni el bien ni el mal, como nuestros hermanos nos dicen, nuestros hermanos separados, ¿no es cierto? Pero como la comunidad de fe está comprometida y vive su fe, se compromete a educar en la fe a los chicos. ¿Por qué? Porque la autoridad del papá y de la mamá vienen de Dios. Por eso, en el matrimonio, la figura, a esto les va a gustar a los varones, pero después es mucha responsabilidad. Porque la autoridad de Jesucristo llega a convertirse en la cabeza de la familia, que es el varón, y entonces la autoridad que viene de Dios tendría que tener el papá. Fíjense en la cosa. Por eso se compara Jesucristo como el papá en la familia y la iglesia como la mamá, como los hijos. Y entonces por eso nosotros bautizamos a la iglesia, en la iglesia a los pequeños, porque la iglesia es responsable de la formación, de la educación de los niños, es responsable de inculcar, de transmitir y testificar la obra de Dios. Por eso nosotros sabemos, ¿no es cierto? Dentro de los sacramentos, el primer sacramento es pero anímense, el bautismo. Pero eso no quiere decir que puede haber el bautismo en el Espíritu antes de un bautismo sacramental. Si hay una persona, ahora fíjense, si hay una persona que no está bautizado y viene a los grupos de oración donde se ora, donde esa comunidad está ferviente en la oración, esa persona que no está bautizado sacramentalmente puede ser bautizado por el Espíritu. Sí, puede ser. Por la fe de la comunidad y la fe propia. Pero si alguien a mí me pregunta, ¿no es cierto?, ¿cuál es primero, el bautismo en el Espíritu o el bautismo sacramental? ¿Qué digo yo? ¿Cómo? Bautismo sacramental. ¿Por qué? Porque yo tengo que formar. No puedo enseñarle mal. Pero al decirle que es primero el bautismo sacramental, no niego la acción del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces, cuando se les pregunta, ¿es posible el bautismo en el Espíritu Santo antes del bautismo sacramental? Sí, es posible. Y testimonio de esto tenemos en los Hechos de los Apóstoles, ese pasaje que hoy acabamos de leer. Porque habían recibido primero el Espíritu y entonces después le dijeron, entonces bauticémoslo, porque ya han recibido el Espíritu Santo. Yo cuántas veces he promocionado el libro El bautismo en el Espíritu Santo, creo que en la secretaría hay todavía. Y si siguen teniendo dudas y tienen dudas de este tipo, según la enseñanza de la renovación, consíganse ese libro del bautismo en el Espíritu que hay todavía en secretaría. En serio les digo, un carismático no puede ignorar estas cosas. ¿Ya? Entonces nos habla la primera lectura de esto. La iglesia va creciendo, los que no pertenecen al pueblo de Dios van adhiriéndose a la iglesia primitiva. Y la figura de Cornelio es esto:
Un pagano, uno que no pertenecía al pueblo escogido de Dios, viene y se postra porque él se convence porque ha visto. Y se postra delante de Pedro. Y Pedro le dice, no, a quien tienes que postrarte es al Señor, no conmigo. Está bien que creas, pero levántate. Esto es signo de que la iglesia primitiva está creciendo. Entonces la iglesia va sumando creyentes, nuevos hermanos en su comunidad. Y sobre esto nos habla la primera lectura. Hermano, el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros. Y el Evangelio claramente nos dice: no son ustedes quienes me han elegido, que han optado por mí, sino yo soy quien les elegí. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos hijos de Dios no porque queremos nosotros, no porque nosotros por nuestros méritos y facultades lo hemos buscado al Señor, sino como criaturas de Dios, el Señor nos ha buscado por medio de su Espíritu. Y por medio de su Espíritu Santo en el bautismo nos ha hecho hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes se enorgullecen porque se levantan temprano para ir a misa? Ay, que me he levantado temprano, que estoy bien yo. Pero no es mérito suyo. Es mérito de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que mueve tu corazón a la responsabilidad como buen hijo de Dios. Porque el hombre no es capaz por sus méritos, por sus facultades, reconocer la gracia de Dios. Es el Espíritu de Dios que mueve nuestros corazones para poder reconocer la gracia, el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Así como el Padre me amó a mí, yo le he amado a Él, ustedes también tienen que permanecer en el mismo amor, dice Jesús. Es decir, nosotros permanecemos en el amor de Dios no por nuestros méritos, no por nuestras facultades, sino permanecemos en el amor de Dios porque reconocemos que Dios nos ama de verdad. Y porque Él nos ama, nos asiste, nos auxilia, nos ofrece su perdón, su misericordia y nos hace sentir hijos amados de Dios. Por eso estamos aquí. Pero como sabemos que Dios nos ama, ese amor de Dios no es estéril, no es infecundo. Ese amor es fecundo y fértil. Porque ese amor que reconocemos del Padre y del Hijo, que vino por el Espíritu Santo a nuestros corazones, eso mueve nuestros corazones para dar testimonio de esa grandeza, de ese amor de Dios. Y cuando ese amor se testifica por nuestra vida, entonces es un amor fecundo que provoca reacción en las otras personas. Como en la primera lectura, la primera comunidad, en este caso a la cabeza de Pedro, que oraba, que proclamaba la palabra de Dios, empezó a contagiar, por ejemplo, a Cornelio, que aparece en la lectura. En Cornelio provocó en su corazón esa virtud de reconocer la grandeza del amor de Dios. Por eso Cornelio se arrodilló delante de Pedro. ¿Por qué? Porque reconoció la obra de Dios en su vida, por sus palabras, por su enseñanza, por su testimonio de vida. Pero Pedro le corrige por eso, le dice: no, levántate. No es a mí que tienes que arrodillarte, tú tienes que arrodillarte ante el Señor. Está bien que creas, está bien que confíes. Por eso ese amor que nosotros reconocemos de Dios es fecundo, es fértil, porque provoca en el otro. Cuando nosotros aprendemos a vivir el amor, sabemos aceptar a la persona tal cual es.
no juzgamos, no señalamos, no maltratamos, esa persona nos ve como personas agradables, como personas sinceras. ¿Y qué reacción existe en la otra persona? De acercarse, de tener confianza. ¿O a quienes ustedes se apegan? Al que les da confianza. A la persona que sienten que esa persona es una persona buena. Cuando ustedes ven que esa persona es mala, ¿acaso se acercan? No. Nosotros nos acercamos a quien vemos que verdaderamente parece confiable y entonces en él o en ella confiamos. Así es el amor de Dios. Cuando nosotros aprendemos a vivir el amor, la misericordia de Dios, entonces la otra persona se contagia de la manera, de la forma en que vivimos nosotros como hijos de Dios. Esto es lo que pasa en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y por eso la primera comunidad empezaba a crecer, crecer y crecer. ¿Por qué? Porque dice, ay, cómo viven, ay, cómo comparten, cómo se tratan unos a otros, y entonces querían ser tratados lo mismo, querían vivir de la misma manera, y empezaba a venir y a venir el pueblo. Y eso hace el amor de Dios. Por eso el amor de Dios es fecundo, fértil. Esta mañana dije, no es un amor transgénico. Ya sabemos nosotros, ¿no es cierto? Esta semilla de la fe, este amor de Dios es fértil, es productivo. No es como las semillas transgénicas. ¿Por qué? Porque la semilla transgénica, enterrarlo aunque a una buena tierra no va a brotar. ¿Por qué? Porque es estéril. Están solamente para una semilla certificada. Si es semilla transgénica, solamente para una siembra. Pero cuando da de nuevo, la cosecha de esto ya no da fruto, ya no brota, ya no da fruto. El amor de Dios no es así. Pero se puede convertir también en transgénica cuando nosotros no vivimos como tiene que ser. Porque a ver, ¿quién de ustedes quisiera vivir? Si yo vivo mal, soy, no sé, pues, cuando un católico es prepotente, orgulloso, ni saluda, no respeta, es un tirano. A ver, ¿quién quisiera vivir como él? Entonces, en esa persona que no vive la fe, el amor y la esperanza, esa persona va a desaparecer, porque no va a contagiar a nadie, es decir, no va a transmitir ese mensaje de amor a nadie. Y esto es lo que pasa en nuestras vidas, hermanos. De esto tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Por eso siempre yo digo a veces, ¿no es cierto? Procuro llamar la atención un poco. ¿Qué dicen de nosotros los mansioneros la gente? Nuestros vecinos en nuestros barrios. ¿Se sorprenden de la vida que llevamos? ¿O se asustan y no quieren acercarse a la iglesia por nuestra vida? ¿Reconocen la presencia de Dios en nosotros? ¿O prefieren peor ni conocernos un poco más? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Somos semillas certificadas fértiles o somos semillas certificadas transgénicas que no brotan más en otro lado? Porque si Dios nos ama, lo que nosotros reconocemos tenemos que transmitirlo, y esa semilla tiene que propagarse. Por eso la misión que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, ir a predicar a todo el mundo y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por este mensaje, porque Dios quiere que permanezcamos en su amor. Y dice claramente, avanzamos, y dice claramente: no existe mayor amor que dar la vida por los amigos. El mayor amor, dice Jesús,
es dar la vida por los amigos, porque este amigo que tenemos, Jesús el Señor, el que ha resucitado, sí verdaderamente ha entregado su vida para salvarnos, para rescatarnos del pecado, para devolvernos la gracia de Dios, para devolvernos la dignidad de hijos de Dios. Pero les digo una cosa, hermanos, en este tiempo, en nuestra actualidad, también los papás se gastan por sus hijos por amor, pero este amor no está siendo fecundo. Este amor no está siendo fecundo, no está siendo fértil. ¿Por qué será? Porque tantos movimientos que aparecen, que quieren privarnos de instruir, de educar, de formar a nuestros hermanos menores. Hoy en día los papás ya no forman como antes. Sé que se sacrifican, sé que entregan su vida. Pero ¿sabes qué pasa? Hay una palabra que dice, que explica todo esto, que esa semilla que están sembrando no es fértil. ¿Ustedes se acuerdan de esa palabra? La sobreprotección. La sobreprotección. Hay papás que se esfuerzan, como decimos, se rajan el lomo, se gastan su vida por sus hijos, pero no les enseñan, no les forman para la vida. Los hijos parecen esos pichones de pajarita. Solo saben abrir la boca nada más. Porque los nuevos movimientos enseñan derechos y derechos y derechos y derechos y no enseñan las obligaciones que uno tiene. Por eso nuestros jóvenes hoy en día solo saben reclamar sus derechos. ¿Y cuándo se van a acordar de sus obligaciones? Porque la reacción de una semilla que se siembra en la tierra es brotar, es decir, que nazca nueva planta y después de fruto. Pero si nosotros como papás, como mamás, no vamos a formar para la vida a los hijos, ¿cómo van a producir frutos los hijos? ¿O sí? Hay mucha sobreprotección en nombre de la educación. Mucha sobreprotección, excesivamente. Por eso es fácil en el hogar, no importa, si hay plata, bueno, se paga nomás quien cocine, quien lave todo, eso no hay problema ahí, ¿no es cierto? Pero en las familias normales, ¿no es cierto?, de media para abajo, en familias comunes y corrientes, también hay sobreprotección. Ahora los papás hacen lo que el hijo les dice. El hijo exige lo que ve a los amigos en el colegio o en sus grupos. Los papás se sacan el humo porque el hijo le ha pedido. Pero no saben sacrificarse, no saben responder. Exigen, exigen y exigen, pero en el colegio se aplazan, tienen malas notas. Los papás le dan comida en sus lugares, pero ellos ni saben, hacen quemar el agua. Y entonces, la educación que los papás están dando, ese amor que supuestamente están dando, se vuelve infértil, infecundo, estéril. ¿Por qué? Porque ese hijo no va a dar fruto, solamente sabe recibir y no sabe entregar. Y Jesús nos dice, el mayor amor es dar la vida por los amigos. Está bien hasta ahí que los papás, pero edúquenlos, no les den por dar. Edúquenlos
que esa plata que tiene se consigue con sacrificio. Y esa plata alcanza o no alcanza, tiene límites. Papás, muchas veces ustedes cometen el error de darle y darle y darle y nunca le explican de dónde viene y cómo viene. Tenemos que formar para la vida. Esa semilla que está sembrando en el corazón de su hijo tiene que dar fruto. Y si no siembras buena semilla, después te vas a arrepentir más tarde. Porque ese hijo suyo va a exigir más, crece más y exige más. Y más tarde, cuando tú ya no puedas, vas a llorar. Y entonces no te quejes. Por eso estamos para enseñar, para educar, para prepararlos para la vida. Ahí tiene sentido dar la vida, gastarse por el otro. Que no, Jesús, ¿qué nos ha dicho? No nos ha dicho a nosotros, no, tranquilito, hijos, sentaditos, yo todos se los doy. No. Así como yo los he amado, ámense ustedes los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Así como yo fui capaz de entregar mi vida por obediencia, ustedes gasten sus vidas por sus hermanos. Y aquí podríamos decir, esposos gasten su vida por sus esposas y esposas gasten sus vidas por sus esposos. Ah, no, pero nosotros somos cómodos, ¿no? Ah, que me sirva, pues yo trabajo todo el día. Y la mujer barriendo, trapeando, cocinando y no sé qué, con la guagua y todo. No, hermanos, gastar la vida quiere decir acompañarse, entregar, respetar. Ahí tiene sentido gastar nuestra vida, no dejarnos servir. Y Jesús mismo nos ha enseñado, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Eso no solamente es para algunos, es para todos, varones y mujeres, papás e hijos. Esa es la enseñanza. Esa semilla ahí fructifica. Cuando soy agradecido de las cosas que hace papá por mí, por su sacrificio, y cuando veo que mi papá está necesitado, soy capaz de sacrificarme por ese padre que dio por mí. Y sin embargo, en esta sociedad actual encontramos hijos malagradecidos que no responden al amor que sus padres le dio. Tantos medios para comunicarse y los hijos ni les llaman siquiera a sus papás. ¿Qué han aprendido? ¿Qué han aprendido? No aprendieron nada de la palabra de Dios. Aprendieron al revés. Esto es lo que sucede. Dios nos ha elegido. Dios ha derramado su gracia en nosotros, como dice el Evangelio, para que nosotros seamos fértiles. Y eso nos pasa muchas veces, hermanos. Decía hace rato ya, muchas veces nosotros nos apoderamos de la acción de Dios, de la gracia de Dios que actúa en nosotros. Nos enorgullecemos por su obra como si nosotros lo haríamos. Todo es gracia de Dios. Estás sentado aquí porque Dios quiso que estés en este lugar, porque Dios provocó en tu corazón para poder estar aquí. Si Dios no hubiera querido, no hubiera preparado este momento, no estarías aquí. Él nos eligió, Él nos llamó, Él quiere que estemos aquí. Si no, ¿para qué van a escuchar semejante barbaridad? No sé, ¿no? Como algunos dicen, miércoles el Padre nos trata nomás. Y para eso vamos a misa, dicen, ¿no? ¿Para qué escucharían eso, pues, no es cierto? Si Dios no les trajera, si ustedes vendrían por su voluntad, ¿para qué se van a aguantar?
Pero hermanos, esto es nuestra función, responder. Tiene que haber reacción activa, no una reacción pasiva, no enojarse, sino decir, caramba, me dolió esto. Con este padre parece que conocen, que no conozco, pero tu problema, no tu situación. Pero, oye, no me está pasando esto a mí. Tendré que reaccionar, tanto los hijos y los papás. Si como hijo soy malagradecido, no me dedico al papá, no me acuerdo de papá, entonces por lo menos domingo de la tarde voy a ir a visitarlo entonces, a ver qué pasa. Hermanos, la fecundidad en el amor de Dios no es solamente recibir el amor de Dios, sino entregárselo, ese amor recibido a nuestros hermanos, permaneciendo en ese amor de Dios. En otras palabras, ser hijos agradecidos por la bondad de Dios.